fuimos hablando de lo que eran los cultivos de servicio y todos los beneficios que tenían. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que los cultivos de servicios había que diseñarlos, se planificaban y se manejaban? Te vamos a ir mostrando distintos tipos de manejo en diferentes cultivos. Hoy, particularmente en lo que es soja. Entonces vamos a empezar por el diseño, que es lo primero. Cuando uno diseña, decimos, che, vamos a un cultivo de soja, ¿qué diseño le damos para ver qué es lo que estamos buscando con esto? Una de las capacidades que tiene el cultivo de soja es que nodula. Por eso se inocula la soja, porque genera nódulos. Esos nódulos hacen una simbiosis entre una bacteria y la planta de soja y tiene la capacidad de tomar el nitrógeno del aire, entonces fijadora de nitrógeno, lo cual es una ventaja. ¿Por qué? Es una ventaja porque no necesita que le apliquemos nitrógeno externo. Entonces, a partir de esa premisa podemos decir por qué nos generamos un cultivo de servicio que genere mucho carbono. Entonces, el cultivo de soja va a ser muy oportuno para generar un cultivo de servicio y atrapemos muchísimo carbono. Para atrapar carbono, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que, por ejemplo, unas que atrapan mucho carbono son las gramíneas. Fíjense, esto era un centeno que hicimos anteriormente. Cuando uno dice que atrapa mucho carbono es porque la planta lignifica mucho, genera mucha lignina, que es esto duro, que tarda mucho más en degradarse, y esto es atrapar mucho carbono. ¿Qué pasa cuando generamos mucho carbono? Hay una relación en el suelo que se llama carbono-nitrógeno. Cuando hay mucho carbono, las bacterias, para descomponer todo esto, van a luchar por el nitrógeno del suelo. ¿Cuál es el beneficio de la soja? Que se genera su propio nitrógeno. Entonces no le va a afectar que generemos mucho carbono, no la va a afectar por la falta de nitrógeno en el suelo a la soja. Por eso es importante, porque si uno hace esto en el maíz, vamos a competir, porque el maíz requiere muchísimo nitrógeno. Se va a competir, las bacterias van a competir por nitrógeno para degradar esto, y el maíz va a querer tomar nitrógeno. Por eso, cuando se hace sobre gramíneas, el maíz quedan pálidos, porque requieren mucho nitrógeno, no está teniendo nitrógeno en el suelo. Volvamos a la soja, lo importante de poder hacer esto, porque el poner mucho carbono en el suelo nos va a dar la posibilidad de empezar a generar mucha materia orgánica joven, que ya hablamos anteriormente con todos los beneficios que tienen eso. Además, ¿qué logramos con esto? Lo que tiene el centeno, por ejemplo, que es una gramínea muy importante en lo que es sur de Córdoba, por ejemplo, para hacer coberturas. También tenemos que ver cómo funciona el triticale, puede ser el trigo, puede ser la avena estrigosa. Hay mucho en cada zona, tenemos que probar cuál es la que funciona mejor. A nosotros acá nos anda muy bien el centeno, por eso lo estamos utilizando. Lo que genera es que logra cubrir muy bien el suelo y que no te nazcan las malezas. Le compite muchísimo a la maleza. Por eso vemos lotes tan limpios y logramos tener este tipo de sojas con muy bajas aplicaciones de herbicidas. ¿Por qué? Porque lo mantiene limpio al lote por la competencia. Genera más sombra, le genera más frío, entonces al yuyo colorado no le gustan hacer tanto, a la leucina no le gustan hacer tanto. Empezamos a generar sistemas mucho más limpios en ese sentido. Además, miren esto, miren la hoja de esta soja. Esta soja hoy debe estar comenzando a R1, todavía no está entrando a R1, está en estado vegetativo. Fíjense la calidad de la hoja, la sanidad que tiene esta planta. ¿Por qué? Este campo hace muchos años que venimos haciendo cultivos de servicio, hemos logrado una muy buena cobertura y hemos bajado muchísimo el nivel de malezas. Eso nos llevó a que estemos aplicando cada vez menos herbicidas. Y el no aplicar herbicida hace que no le peguemos tanto al cultivo. Cuando uno aplica un herbicida, un fitosanitario en los cultivos, no es que a la soja no le hace nada, sino que tiene la capacidad de asimilar ese herbicida, descomponerlo y que no lo afecte directamente, pero gasta energía. Por ahí podemos ver que las hojas quedan como abanico o marcadas según el herbicida que usemos. Cuando uno empieza a bajar la cantidad de herbicida que utiliza en la planta, genera esto, genera plantas mucho más sanas. ¿Qué logramos acá? Mucho carbono, fíjense la cobertura que logramos acá. Miren lo que es esto. Esto es una cobertura
que va a hacer de nuevo que compita con las malezas. A su vez generamos muchísima cañería de raíces. Todo lo que es gramínea genera en los primeros centímetros de suelo muchísimo volumen de raíces. Esas raíces lo que va a hacer va a generar mucha microbiología en el suelo, va a generar mucha más estructura en el suelo, va a mantener la humedad, y esto es como una alfombra también que mantiene la humedad. Lo que tenemos que ver bien es cómo manejamos de nuevo el agua en el perfil. ¿Para qué? Para que este cultivo de servicio tengamos mucho cuidado que no nos consuma todo el perfil en años como esto y que después no podamos sembrar las hojas. Pero fíjense que con buen manejo, cuando los suelos ya tienen mejor estructura, con eso podemos jugar mucho más, porque este año acá estamos muy por debajo de las lluvias normales. Es un año niña, y miren el nivel de esta soja, porque hemos logrado manejar muy bien el perfil se ha recargado. Uno, al generar esa estructura del suelo, hace que el agua infiltre más. Les voy a dar un dato, por ejemplo. Ustedes sabían que si uno tiene un barbecho largo, un suelo que no tiene ningún tipo de cobertura, pasó todo el invierno sin cobertura, y te caen 100 milímetros, en números redondos, solamente 30 milímetros se van a meter abajo en el suelo. El resto va a escurrir y se va a ir a los bajos y se va a ir a otro lado. Cuando uno tiene cultivos de servicio, por toda la cañería que se generó, por toda esa estructura, de los 100 milímetros más de 80 se van a meter al suelo. Fíjense la importancia de eso. Generar muy buenos sistemas te genera a estabilizar los sistemas. Esa es la palabra clave. ¿Qué logramos nosotros con todo eso? Estabilización de los sistemas. Tenemos sistemas mucho más estables porque conservamos mucho más la humedad, generamos mucho más nutrientes para esa planta, mucha más microbiología que actúa junto a la planta y tiene mucho más nutriente disponible. Y después lo que generamos es esto, sanidad en el cultivo, que nos va a dar un mayor rendimiento. Así que te invito a seguir repensando los sistemas de la agricultura.